Hola, bienvenidos a este programa Radio Historia. Esperemos que se encuentren muy bien y hoy vamos a hablar sobre las reformas borbónicas, el México virreinal, entre otros asuntos muy interesantes. El día de hoy nos acompaña Diego Cosmo y Franco Temporetti. ¿Cómo están, compañeros? Bien, gracias. Bueno, Diego, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Acerca de los orígenes del virreinato. El primer gobernante español fue Hernán Cortés. Su gobierno fue de corta duración ya que poseía más enemigos que aliados. Sus soldados fueron los primeros en desobedecerlo, por las malas distribuciones que hacía de los botines conseguidos. Sus injusticias y corrupciones llegaron a oídos del rey Carlos V, quien lo destituyó exigiendo su regreso a España. El rey cambió de táctica e instaló en la Nueva España un gobierno, la Audiencia. La Audiencia se conformaba por un presidente y 4 escuchas, que atendían las quejas y necesidades de la población, además de administrar, gobernar e impartir justicia. El primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza y Pacheco. Generalmente los virreyes duraban 3 años en su mandato, con el fin de que no generaran arraigo. Muy bien, Cosmo. Ahora vamos contigo, Dani. ¿Qué nos tienes preparado el día de hoy? Hola Hugo, muchas gracias. Yo voy a hablar sobre la influencia principal de México virreinal. Principalmente en la política de México virreinal propició el libre mandato autoritario y que los virreyes de la Nueva España pertenecían a la primer estado poco a poco. Fueron perdiendo poder por las reformas borbónicas que Carlos III en España impulsó para la centralización. Gracias. Muchas gracias, Dani. Eso es muy interesante. Bueno, Franco, ¿de qué nos vas a platicar hoy? Según yo tengo entendido que nos vas a platicar sobre las características principales sobre el arte, cultura y educación en el México antiguo. Eso es correcto, Hugo. Yo voy a hablar sobre la educación principalmente. Durante la época de la colonia, la educación fue dominada por la iglesia. Las escuelas eran fundadas cerca de los templos católicos, y aunque el clero las fundaba para todas las personas, terminaron siendo solamente para clases privilegiadas. Las escuelas más importantes de ese tiempo eran la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551, que sirvía estudiantado para realizar estudios de ciencia, filosofía, literatura, bachillerato, licenciatura, maestrazgo y doctorado. Entre otras escuelas también estaba la Escuela de Minería, el Colegio de Comendadores de San Ramón Nonato y el Jardín Botánico, entre otros. Bien, y ahora voy a hablar del arte y la cultura. Este apartado se desarrolla en 3 aspectos: la pintura, la escultura y la arquitectura. Los 2 primeros se inspiraron en la religión, que influyó toda la vida cotidiana de ese tiempo. Algunos temas que se afectaron fueron las castas y los retratos personales o familiares, además de los temas religiosos. Las pinturas y esculturas eran dirigidas por el clero religioso o secular. Generalmente no había libertad de expresión total en su elaboración. Con la aparición del barroco se introdujo en la pintura el movimiento mediante el juego de luces y sombras. Por otro lado, la arquitectura se inició con la construcción de muros protectores y arcos para sostener los altos acueductos. Eran construcciones de templos y retablos, y las casas de españoles eran grandes y se usaban cantera, yeso, barro y azulejo. Wow, eso es muy interesante, Franco. De hecho, son puntos que hasta nuestros días, hasta el México actual, siguen siendo, estando presentes. Vaya, vamos con la siguiente cápsula que nos tiene preparada Brandon. Gracias, Hugo. De hecho tienes razón, porque el reino virreinal sigue presente hasta nuestros días, porque se sigue utilizando el arte, cultura y educación. Por ejemplo, las casas siguen utilizando ese diseño barroco que se utilizaba antes, o seguimos utilizando algunas herramientas o procesos que se usaban en las culturas. Gracias, Brandon, por tu información. Esto es muy interesante. Y bueno, yo les platicaré un poco sobre las reformas borbónicas y sus principales características. Las reformas borbónicas buscaban incrementar la economía mediante estímulos fiscales a ciertos sectores económicos particulares, especialmente al comercio con España, lo cual queda especificado en una resolución de 1768 que declara libre el comercio entre América e Iberia. Las reformas borbónicas también buscaban dar los ingresos disponibles para la corona, poniendo fin al fraude fiscal de contribuyentes y funcionarios, y transformando la recaudación de impuestos en un proceso honrado e eficiente. Lo más difícil de erradicar fue la corrupción y ambición eclesiástica,
La Iglesia se había convertido en promotora de injusticias, abusos, corrupción y freno a la honradez en la administración de justicia, especialmente en la brindada de los indígenas. Para concluir, vamos con una cápsula con mi compañero Brandon, y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahora para concluir yo voy a explicar por qué se consideraba la religión y la educación aspectos fundamentales en la época virreinal. Esto consistía porque la religión era como, tenía dominio sobre todo, y en el aspecto de la educación era porque se utilizaba como para la enseñanza, para las nuevas generaciones, para que se descubrieran nuevas aportaciones o acontecimientos. Y después, ¿por qué en el México actual han cambiado estas percepciones? Bueno, es porque actualmente se ha llegado a actualizar o a descubrir diferentes acontecimientos o aportaciones de las que ya se habían hecho anteriormente a estas. Gracias.